Buenas noches. Vamos a ver el tema de diversidad. Okay. Y vamos a ver diversidad, capítulos 18, 19 y 20. ¿Ok? Entonces, el capítulo 18 empezamos a ver la sistemática, que es la búsqueda de orden en medio de la diversidad. Y para esta orden tenemos varias categorías principales. De las categorías más grandes, y lo más grande es el dominio. Luego pasamos a los reinos, a los filums, la clase, el orden, la familia y el género. No, la familia, el género y la especie. ¿Ok? Acá pueden ver a la derecha un ser humano, un mono, una mosca de la fruta y una secuoya. Entonces, si vemos que en el ser humano y el chimpancé, el dominio es el dominio eucariota. Ambos pertenecen al reino animal y al filum Chordata, que es donde están todos los que son cordados. Además, pertenecen a la clase de los mamíferos y al orden de los primates. Solo que en los humanos y en los chimpancés la familia es distinta. ¿Okay? Y el género y la especie también son distintas. El género y la especie es único para cada especie que ustedes tengan. Tenemos acá otros dos ejemplos. El primero es el de la mosca de la fruta y el segundo es el del secoya, que es un árbol, que es uno de los árboles más grandes del mundo. Los dos pertenecen al dominio de los eucariotas, sin embargo, uno es un animal y el otro es una planta. ¿Cómo está constituido el nombre científico? Bueno, como ya acabo de decirles, el nombre científico está constituido por el género y la especie. Los dos juntos. El género va en mayúscula y la especie en minúscula. Y estos, para que estén bien escritos, tienen que ir o subrayados o en cursiva. Algunas veces cuando tenemos nombres científicos y sistemática, los nombres pueden cambiar. Como por ejemplo, en los elefantes, antes se decían que habían dos especies, los africanos y los asiáticos. Los africanos y los asiáticos. Y ahora se sabe que en los africanos no es solo una especie la que está ahí, sino dos especies. Entonces, esa especie original fue dividida en dos especies. La sistemática se ayuda con las semejanzas anatómicas y moleculares entre organismos. Estas semejanzas son utilizadas para ver el parentesco evolutivo de las especies. Entonces acá tenemos tres especies de azulejo y pese a que son muy parecidos en color y forma, debido a algunas diferencias de medio ambiente e internas, y en especial en el ADN, se clasifican como tres especies distintas. ¿Okay? Aquí abajo estamos viendo estructuras microscópicas de organismos que ayudan a identificar qué tipo o en qué familia, orden, dominio y qué nombre se le pondrían. Y si es una especie o dos. Y luego la última y la más novedosa de las pruebas de la sistemática es la parte molecular. Como ya vimos, aquí tenemos algunos cromosomas y podemos ver que los cromosomas del ser humano, que son los cromosomas que tienen una H, son muy parecidos a los cromosomas de los chimpancés, que son los que tienen una C. Incluso muchos de los genes se comparten. La clasificación que vamos a usar para esta clase es la de Robert H. Whittaker y fue hecha en 1969. Y esta clasificación habla de 5 reinos. Entonces no hay que confundir si tenemos 2 dominios y 5 reinos. Los dominios son procariota y eucariota. Y los reinos son el monera, el plantea, el fungi, el animalia y el protista.
Entonces, ¿por qué puede cambiar esta información o por qué a veces tenemos algún organismo clasificado en una de estas clases y luego lo pasan a otra clase? Porque descubren nueva información. Gauss hace además una actualización de la clasificación de Robert y propone que en los procariotas el reino Mornella se divida en bacterias y en arqueas, debido a que estas, aunque los dos son protistas, son evolutivamente muy, muy diferentes. Arriba pueden ver un Staphylococcus, no, un bacilo en microscopía electrónica y abajo pueden ver un representante de las arqueas. Y la figura 18.5, ahí vemos que las bacterias y las arqueas se separan desde hace mucho tiempo porque el punto de unión entre las dos está muy abajo. Esto quiere decir que desde hace muchos años las bacterias y las arqueas, aunque son procariotas, recuerden, no están unidas, o sea, no son iguales. ¿Okay? Con los eucariotas, en especial animales, hongos y plantas, están muy bien definidos los reinos. Sin embargo, no es el mismo caso con los protistas. Todo lo que no se puede clasificar en animales, hongos o plantas va a dar al reino de los protistas. Aquí tienen un árbol evolutivo, pero solamente aparece la parte de los eucariotas. Entonces, a la derecha ven los animales en verde, donde tenemos varios tipos de animales. Luego siguen los hongos y luego las plantas. Y ese montón de organismos que quedan por ahí sueltos los unen en un solo dominio que se llama protista. Ahora tenemos la definición de especie. Una especie es un conjunto de individuos que pueden mezclarse y crear descendencia fértil. Existen en el momento más de 1.5 millones de especies descritas. Sin embargo, se cree que hay alrededor de unas 7 a 10 millones de especies solo en climas tropicales. Entonces tenemos mucho más que describir. Esto no tanto a nivel de mamíferos, sino más a nivel de especies un poco más pequeñas como insectos, etc. Y a todo este conjunto de especies y a la diversidad de bosques y hábitats es lo que se conoce como biodiversidad.